Muy buenos días, qué placer que pueda acompañarnos en Acción 10 en la mañana, un día más de información y temas de interés para ustedes. Les saludamos a esta hora a Jimmy Romero, Jocelyn Medrano, Michelle Polanco, Alvarado y también Odili Vargas. Hoy es 23 de junio del año 2021. Felicidades desde ya a todos esos padres nicaragüenses responsables. Vamos a dar inicio con el avance de nuestro segmento Mirada Global a esta hora y damos inicio hablando de México. Y es que mueren 6 personas tras motín en reclusorio de Tabasco. Se suscitó justamente una riña entre reclusos en el patio central del penal, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos policiales y de la Guardia Nacional. También les adelantamos noticias que tienen que ver con Uruguay, y es que en este país se abrió la vacunación anti-COVID para refugiados y migrantes sin documentación. Las y los interesados podrán realizar el registro de vacunación siempre que se encuentren en Uruguay por un periodo superior a los 90 días. Más adelante, ampliación de estas noticias de carácter internacional. Por ahora, Jimmy Romero comienza con las noticias nacionales. Buenos días, Jimmy. Buenos días, Jocelyn. Buenos días, amigos televidentes de Acción 10 en la mañana. Vamos a iniciar con una noticia lamentable, y es que 2 personas resultaron lesionadas tras un violento accidente de tránsito que se generó en la carretera norte. Veamos a continuación más detalles. En el kilómetro 23 de la carretera Panamericana Norte se registró el choque entre 2 camiones que dejó como saldo 2 personas lesionadas, entre ellas una mujer que sufrió una posible fractura en el tabique nasal más desprendimiento de piel. Según testigos, la fémina viajaba junto al chofer del camión repartido como Edwin Valladares, de 27 años. Yo vengo manejando, él viene y él está adelantando, el brother, el del camión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo miro a él, de repente, yo lo que hago es mi instinto es tirarme al otro lado. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo capear. Yo lo miro de repente. Lo que hago es yo escapeármelo, pero yo no lo puedo capear. Yo venía con otro man que venía de trabajar en el lado de Estelí. ¿Y esa muchacha que lleva la nariz desprendida, con quién venía? No, esa muchacha no sé con quién venía. El conductor del camión ganadero, de nombre José Sandoval, de 60 años, manifestó que iba en su preferencia cuando Edwin le invadió el carril al manejar en supuesto estado de ebriedad. Cuando yo lo miro ya cerca de mí, como que él se llenó de nervios cuando miró el camión, parece que venían dormidos. Y parece que en vez de frenar, aceleró más y se estrelló en el camión. ¿La muchacha que está herida venía con ellos? Sí, con ellos. Sí. Yo solo ando con mi ayudante nada más. Aparentemente dicen que anda tomado el conductor. No, claro que anda mamado. Anda bien bolo, claro que sí. Cuando se lo atravesó el camioncito venía haciendo zigzag, y cuando el dueño, don Chepe, lo quería capear, pero no pudo. Se lo pegó de frente. Él alegaba que ustedes supuestamente le invadieron una preferencia, ¿es falso? Sí, no, que va a ser falso, porque nosotros veníamos en una vía normal y él venía haciendo zigzag más que venía tomado y los pegó el gol. ¿La muchacha que está herida venía con ustedes también? No, solo yo y él. Venía en ese otro camioncito. Cruz Roja nicaragüense trasladó a la lesionada al hospital de Tipitapa, Yolanda Mayorga. En tanto, la Policía de Tránsito del Distrito 8 se encargaría de realizar las investigaciones correspondientes para determinar el grado de responsabilidad de ambos conductores. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Gracias, Ronald Rodríguez, por tu reporte nocturno. Vamos ahora con otras noticias. Aprueban ley Renacer en Comité de Relaciones Exteriores del Senado. La nueva legislación promueve sanciones selectivas para lograr un proceso electoral democrático en Nicaragua en noviembre próximo. María Esther Ordóñez nos informa. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó este martes la ley Renacer. El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, estuvo acompañado por los senadores Marco Rubio, miembro de alto nivel del Subcomité del Hemisferio Occidental, y los senadores Dick Durbin, Ben Cardin y Chris Murphy. En conjunto manifestaron que la legislación es para alinear estratégicamente las herramientas diplomáticas de los Estados Unidos, incluidas las sanciones selectivas para promover elecciones democráticas en Nicaragua en noviembre de 2021.
Boc Menéndez y Marco Rubio informaron a través de sus cuentas en Twitter que emitieron el siguiente comunicado después que el Comité de Relaciones Exteriores aprobó su ley para alinear estratégicamente las herramientas diplomáticas de Estados Unidos, incluyendo sanciones selectivas para promover las elecciones democráticas en Nicaragua. Según los senadores, Renacer promueve nuevas iniciativas para controlar, informar y luchar contra la corrupción del gobierno y de la familia del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, así como las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de Nicaragua. Asimismo, señalan que la ley requiere que el gobierno de Estados Unidos aumente las sanciones a actores clave del gobierno y amplíe la coordinación con Canadá y la Unión Europea. Agregan que el proyecto de ley exige que el Poder Ejecutivo revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica. Además, requiere más informes de inteligencia sobre las actividades rusas en Nicaragua y una revisión de las ventas de armas rusas a Nicaragua para posibles sanciones bajo la ley de contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos a través de sanciones. Según indicaron también los senadores, luego de la aprobación en el comité, la legislación ahora es enviada al Senado para ser considerada por el Senado en pleno. Menéndez dijo en su declaración que mientras continúa atacando a los líderes de la oposición, el sector empresarial de Nicaragua y sus líderes de la sociedad civil, la desesperación de Daniel Ortega por permanecer en el poder le ha costado los restos de legitimidad que tenía a los ojos de la comunidad internacional. Nuestro proyecto de ley bipartidista requiere sanciones contra funcionarios del gobierno Ortega y una investigación completa sobre el dinero que las Fuerzas Armadas de Nicaragua han invertido en Estados Unidos, dijo el senador Marco Rubio, quien agregó que ahora trabajarán para que sea aprobado en el Pleno del Senado lo antes posible. María Esther Ordóñez, Acción 10. Son las 6:07 de la mañana. Continuamos con más información. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos reclamó en una rueda de prensa la liberación inmediata de los 5 precandidatos a la presidencia de Nicaragua. Mayor información a cargo de María Esther Ordóñez. Durante una conferencia de prensa, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, declaró ante los medios de comunicación que su país sigue pidiendo al presidente Daniel Ortega y al gobierno de Nicaragua que liberen de inmediato a los contendientes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, y a otros periodistas, la sociedad civil y líderes de la oposición arrestados. Price dijo que en respuesta a estos arrestos y debido a que Nicaragua no implementó las reformas electorales solicitadas por la OEA y respaldadas por el Consejo de Derechos Humanos, impusimos sanciones a 4 funcionarios y refirió que, como lo demuestran esas sanciones, hay costo para quienes llevan a cabo actos represivos. Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para apoyar los llamados de los nicaragüenses a una mayor libertad, para una mayor rendición de cuentas, así como para elecciones libres y justas. Estamos alarmados, por supuesto, por los acontecimientos de los últimos días y las últimas semanas, pero la valentía del pueblo de Nicaragua es admirable, aunque sea una prueba igualmente desgarradora para las personas afectadas. De hecho, la votación del 15 de junio envió una señal contundente y un mensaje muy claro de apoyo al pueblo nicaragüense y a su lucha por unas elecciones libres y justas, el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas, pero nuevamente, la votación de la OEA fue solo un elemento de la señal que hemos visto de países de todo el mundo y de la región en los últimos días y nos ha complacido que los países estén hablando con claridad moral, están hablando con firmeza, están hablando en voz alta y en algunos casos, como nosotros, concluyó el portavoz. María Esther Ordóñez, Acción 10. Bueno, y en el marco del 47 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, escuche bien, un total de 59 países demandan un proceso de elecciones en nuestro país libres, justas, transparentes y observadas. María Esther Ordóñez nos continúa informando.
La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, publicó este martes un mensaje en su cuenta de Twitter donde celebró que 59 países firmaron hoy una declaración demandando elecciones libres y justas en Nicaragua y la liberación inmediata de los candidatos presidenciales. Chung agrega en su mensaje que el coro internacional que condena las acciones de Ortega y Murillo se intensifica cada día más. La lectura de la declaración estuvo a cargo de la delegación de Costa Rica. En el documento textualmente se lee: compartimos las preocupaciones del Alto Comisionado sobre Nicaragua, incluida la impunidad persistente por las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables. Instamos al gobierno a que cese el hostigamiento contra periodistas y defensores de los derechos humanos y permita que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios sin temor a represalias. Agregan también: nos preocupa que el gobierno no haya implementado reformas electorales significativas antes de la fecha límite de mayo de 2021 de la Organización de los Estados Americanos, respaldada por este Consejo en marzo. Nos preocupa profundamente que las leyes promulgadas recientemente restrinjan indebidamente la participación política, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la asociación, la disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra múltiples contendientes presidenciales y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su liberación inmediata. En la declaración incluyen que es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas en Nicaragua este noviembre. Instamos a Nicaragua a que se comprometa con la comunidad internacional, se valga de la asistencia técnica, permita la presencia de observadores electorales internacionales y restablezca el diálogo y renueve la confianza en la democracia. Los nicaragüenses merecen elecciones libres y justas mediante un proceso transparente y creíble y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país. María Esther Ordóñez, Acción 10. La vicepresidenta Rosario Murillo refirió en su acostumbrada locución diaria que la comunidad internacional no debe de entrometerse en los asuntos del país. Marjorie Vargas con el detalle de sus declaraciones. Tras las recientes reacciones de la comunidad internacional en contra del gobierno de Nicaragua, en su alocución de este martes, la vicepresidenta Rosario Murillo pidió el no intervencionismo de las potencias en los asuntos que solo les competen a los nicaragüenses. Con respeto por todos, por la comunidad internacional, merecemos el respeto de esa comunidad internacional que nunca ve la paja en su propio ojo, nunca, pero sí busca e inventa paja en los ojos ajenos. Bueno, sabemos que vienen tiempos mejores, que los estamos creando y que somos dignos hijos de Rubén, de Sandino, de Celedón, de Andrés. Vamos a celebrar el bicentenario de nuestra independencia y lo vamos a hacer con propiedad. Los constantes intervencionismos de Estados Unidos en los asuntos de otros países es catalogado por la vicemandataria como un acoso. Esta Nicaragua, que a lo largo de la historia ha conocido el acoso de las potencias, pero a lo largo de la historia ha sabido defender el suelo y el cielo patrio, defender el decoro y la dignidad nacional. Murillo subrayó en su intervención en medios oficialistas que se debe levantar el desbloqueo al país de Cuba por parte de la comunidad internacional. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Continuamos con más información. Gobierno de Nicaragua reacciona ante la decisión conjunta entre Argentina y México de llamar a consultas a sus embajadores, a lo que canciller Denis Moncada refirió que no admiten injerencia externa en los asuntos de nuestro país. María Esther Ordóñez con más información.
El gobierno de Nicaragua, a través de la Cancillería, reaccionó a la decisión de Argentina y México de llamar a consulta a sus embajadores en Nicaragua. Durante una entrevista a Telesur, el canciller Denis Moncada refirió que si ellos están convocando a sus embajadores, están en su derecho de convocarlos. Pero obviamente nosotros decimos y reiteramos, no admitimos injerencia externas en los asuntos internos de Nicaragua. Nosotros somos muy respetuosos de los asuntos internos de cada Estado y de la decisión soberana que tomen sus gobiernos, ¿sí? Ellos si están convocando a sus embajadores, pues bueno, están en su derecho de convocarlos, pero obviamente nosotros decimos y reiteramos, no admitimos injerencias externas en los asuntos internos de Nicaragua que le corresponde al pueblo nicaragüense y a sus autoridades, a su gobierno, a sus instituciones, resolverlos. Por consiguiente, reiteramos, ¿no? Respeto mutuo en las relaciones internacionales, respeto al derecho internacional y respeto a que cada país, cada Estado resuelva los asuntos internos en el marco del Estado de Derecho que tiene cada país y en el marco precisamente de la voluntad soberana de los pueblos, de cada uno de los pueblos de América Latina y el Caribe también. Moncada se refirió también a las detenciones que se han registrado en las últimas semanas en nuestro país. Dijo que no son por causas políticas, sino por indicios en la comisión de delitos especificados en las leyes del país y que los detenidos no son candidatos presidenciales. Las detenciones que se han producido y por las cuales de pronto vemos y escuchamos reacciones internacionales no son por causas políticas, Tatiana. Es por indicios en la comisión de delitos especificados claramente en las leyes de Nicaragua. Quienes están siendo procesados, hay que dejarlo claro, no son candidatos presidenciales, son directivos de organismos no gubernamentales que reciben financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea y los destinan precisamente para desestabilizar el país. El canciller se refirió también a las sanciones aplicadas a funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega y a familiares del mandatario. Las medidas unilaterales son violatorias del derecho internacional, son violatorias de la Carta de las Naciones Unidas, son violatorias de la soberanía, de la independencia y de la autodeterminación de los pueblos. Nosotros las condenamos, las rechazamos. Este lunes, en un comunicado conjunto, Argentina y México manifestaron que el objetivo de llamar a sus respectivos embajadores a las capitales correspondientes de cada país es para realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición, incluidos precandidatos presidenciales, activistas y empresarios nicaragüenses. María Esther Ordóñez, Acción 10. Son las 6:23 de la mañana. Es momento de separarnos de ustedes por unos instantes. Al regreso, más información en Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar informándose con Acción 10 en la mañana. Xochitl Mendoza nos presenta la programación de la ampliación de la segunda dosis de la vacuna Covishield contra el COVID-19 en nuestro país y su aplicación. Veamos el reporte. Autoridades del Ministerio de Salud informaron los lugares donde se desarrollará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Covishield para la población que lo hace de manera voluntaria. En Managua, en el Distrito 1, en el Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lau. En el Distrito 5, en el Centro de Salud Pedro Altamirano. En Tipitapa, en el Hospital Primario Yolanda Mayorga. En el municipio de Villa del Carmen, en el Centro de Salud Carlos Fonseca Amador. La inoculación se continuará aplicando en el departamento de Matagalpa, en el auditorio Hospital César Amador Molina, en el Centro Oftalmológico, Auditorio Policlínico, sede Silais, y en el municipio de Terrabona, en el Centro de Salud, al igual que en el municipio de San Ramón, en la Casa de Atención a Personas, y en el Centro de Salud Lucrecia Lindo, en el municipio de San Dionisio, en la Casa Materna, y en el municipio de Esquipulas, en el Centro de Salud.
detallaron la programación de la segunda dosis de la vacuna rusa para los trabajadores de la primera línea de salud, puestos fronterizos y mayores a 55 años. Distrito 5 de Managua en el Hospital Alemán Nicaragüense, municipio de San Rafael del Sur en el Centro de Salud de San Rafael del Sur, en el departamento de Chinandega, Auditorio Silais, Casa para Personas con Necesidades Especiales, Centro de Salud Roberto Cortés Montealegre, Puesto de Salud 12 de Septiembre y Augusto César Sandino, y en el municipio del Viejo en el Centro de Salud José Ruiz Somarriba, en el puerto Morazán, en el Centro de Salud Hermanos Austrias. Las autoridades de gobierno también indicaron que a partir de este 24 de junio al 16 de julio se lanzará la segunda vacunación contra la influenza. Xochitl Mendoza, Acción 10. Y siempre hablando sobre estos mismos temas, autoridades del Ministerio de Salud informaron en su reporte semanal en torno a la situación de COVID-19 en el país, un total de 224 nuevos casos y la muerte de una persona a causa de la enfermedad. La ampliación en la siguiente nota. Informe del Ministerio de Salud respecto a la evolución del COVID-19 del 15 al 22 de junio reporta 224 nuevos casos de coronavirus, 9 casos más que la semana anterior, mientras que la cifra de fallecidos se mantiene en una persona por semana y otros decesos se dieron por padecimientos crónicos como diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, hipertensión arterial, entre otras. El informe también indica que 149 pacientes que estaban bajo observación con síntomas asociados al virus cumplieron su periodo establecido. Según datos de la entidad sanitaria, desde el inicio de la pandemia en el país hasta la fecha, se han asistido a 6.402 pacientes con el virus, mientras que 5.988 nicaragüenses se han recuperado y han muerto a causa de la pandemia 190 personas. Mientras tanto, especialistas en la salud continúan reiterando la importancia de no bajar la guardia con las medidas de prevención para disminuir la propagación del virus y evitar que las variantes se desarrollen en el país. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Expertos en meteorología pronostican el ingreso de la onda tropical número 5, las cuales podrían provocar lluvias en algunas zonas del país. Veamos el reporte que nos brinda Jocelyn Rojas. Para las próximas horas se espera el ingreso de la onda tropical número 5. Por ello, hay posibilidades de lluvias en algunas zonas del Pacífico, como en el departamento de Rivas, Managua y en el occidente del territorio nacional, según el último reporte del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA. Ingreso de la onda tropical número 5 al territorio nacional, como también la circulación de la onda tropical número 4, combinada con la baja presión que está formándose con dirección hacia el noroeste de México. Estas son las condiciones actuales de posibles precipitaciones para el día de hoy, esperando siempre posibilidades de lluvia en transcurso en horas del mediodía, o sea, en horas de la tarde. Los vientos promedios de la zona del centro al Pacífico del país oscilarán entre 49 kilómetros por hora. Los vientos promedios casi en la mayoría del territorio del centro hacia el Pacífico de 49 kilómetros por hora, que estarán afectando parte del centro hacia el Pacífico, como también las zonas de Bismuna, Huaspán y Bilwi. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Continuamos con más información en Acción 10 en la mañana. Autoridades hondureñas identificaron a uno de los detenidos de un operativo donde se incautó, escuche bien, más de $400,000. Uno de ellos fue identificado como miembro de la Mara Salvatrucha. Xochitl Mendoza con el reporte completo. Uno de los 2 hondureños capturados recientemente por la Policía Nacional en un operativo donde se incautó más de $400,000 y 10 vehículos y que además dejó la detención de otros 4 nicaragüenses, es identificado por las autoridades hondureñas como uno de los máximos líderes y de alta peligrosidad de la Mara Salvatrucha SM-13 en Honduras. Se trata de David Elías Campbell Licona, alias Viejo Dan, que de acuerdo a la información de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, este delincuente tenía una cuenta pendiente con la justicia hondureña desde el 2016,
cuando se giró una orden de captura en su contra en un operativo Avalancha 1 por los delitos de asociación para delinquir, extorsión, lavado de activos, entre otros. En ese entonces se le investigaba por la línea de cabezales y furgones que pertenecían a la empresa de transporte Delca. En ese operativo se logró la detención del jefe de seguridad de Campbell, quien se trataba de un subcomisionado de la policía, quien usaba los vehículos de la institución para darle protección. En esa redada también se capturó a un hijo del ahora prisionero, quien aún está pagando una condena en una de las cárceles hondureñas. Las autoridades detallaron que esta persona pagaba una nómina a más de 60 altos oficiales y agentes de la Policía Nacional, quienes se encargaban de proveerle armas. El Ministerio Público hondureño tramita con las autoridades nicaragüenses su extradición para que éste responda ante la justicia, la cual burló en 3 ocasiones. Xochitl Mendoza, Acción 10. Efectivos del ejército retienen a 23 migrantes ilegales originarios de Haití, Chile y Estados Unidos mediante un retén militar ubicado en el empalme Las Lajitas, esto en Juigalpa, Chontales. Geraldine Domínguez con el reporte. Mediante retén militar y plan de muro de contención en el empalme Las Lajitas del municipio de Juigalpa, Chontales, efectivos del ejército de Nicaragua detuvieron a 23 migrantes, entre ellos 16 varones, 6 mujeres y un menor de edad, originarios de Chile, Haití y Estados Unidos, que ilegalmente ingresaron al país por puntos ciegos procedentes de Costa Rica. Al momento de la retención se emplearon las medidas respectivas contra el COVID-19 y posteriormente los extranjeros fueron regresados de donde son originarios. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Vamos a cambiar totalmente de asunto para hablar sobre temas económicos. El sector selectivo de la capital continúa resintiendo las constantes alzas en los precios de los hidrocarburos. Representantes de Fénico Taxi refieren que hasta el mes de junio, un cadete ha desembolsado más de 5,000 córdobas adicionales para poder operar. Más detalles a continuación. Las alzas constantes en los carburantes registrada desde noviembre del año pasado ha impulsado que los cadetes de taxi en Managua estén pagando más por la gasolina super al operar las 8 horas de su turno, explicó la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi. Vidal Almendares explicó que un cadete requiere al día al menos 5 galones de combustibles, es decir, que si la gasolina regular incrementó 38 córdobas el galón, al mes está invirtiendo ya 5,384 córdobas adicionales. Eso es un impacto bastante importante, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta que no solo el tema del combustible, sino que han habido incrementos importantes en los lubricantes, en las llantas, en la batería, en los repuestos. Por ejemplo, los lubricantes han habido incrementos que oscilan entre el 10 y el 15%, lo que es repuesto, batería y otros productos oscilan entre el 30 y el 40%. Entonces, eso son insumos necesarios para operar el servicio de taxi. Entonces, el taxista tiene una situación bastante compleja. El representante del gremio confirmó que este impacto en el valor de los carburantes se ha traducido en un incremento de precio en las carreras para los usuarios. Sin embargo, el valor siempre dependerá de las negociaciones que tenga el conductor con el pasajero. Se estima que la ganancia mensual de un conductor promedio es de 8,500 córdobas, el cual es utilizado para el pago de los servicios básicos, alimentación y otros gastos en el hogar. Hay conciencia en la mayoría de los usuarios y reconocen que sí, efectivamente es una necesidad y lo que hay es una especie de, como ha sido históricamente, un arreglo entre las partes en que llegan a un arreglo intermedio con el precio de la tarifa. Debería de andar cercano al 30%, ¿verdad? Pero eso fluctúa en un arreglo entre las partes. Realmente la situación es muy adversa, pues, porque como te decía, no solo es el tema del costo de operación del taxi, sino también el poder enfrentar el consumo de los productos cotidianos. En los 2 turnos que tiene el día, Fénico Taxi asegura que legalmente operan en Managua un total de 12,000 unidades. Una gran parte se encuentra operando como piratas o de forma ilegal ante la falta de una mayor regulación del ITRAGMA. Jimmy Romero, Acción 10. Y es momento de hacer una breve pausa comercial. Enseguida regresamos. Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana. El destacado cronista deportivo Edgar Tijerino aseguró que el periodista y también cronista Miguel Mendoza no ha cometido ningún delito por lo que es señalado y a su vez pidió respeto a su integridad física. Winnie Narváez nos informa.
Buenas tardes, Edgar. La noticia del béisbol más fuerte es que... Es el último programa donde estuvo presente el cronista deportivo Miguel Mendoza. Doble Play no se transmitió la mañana de este martes y en sus redes sociales lamentaban su arresto. A Miguel no lo puedes acusar más que de preocuparse por el país. Y si ese es un delito, pues es un derecho humano, mínimo derecho humano, que vos trates de hacer algo por tu país. Eso está más allá de la profesión que tengas. Edgar Tijerino la semana pasada afirmó que no seguiría emitiendo ningún comentario político, aunque reconoce que opinar no es ningún delito. Y él con el asunto de el única arma que se usa en la resistencia cívica es la opinión. O sea, es el arma de alguien que trabaja en el periodismo. Lo que pasa es que el hecho de que sea periodista deportivo no le quita a él la vinculación con la preocupación por Nicaragua. Todo el que tiene familia, todo el que tiene hijos, tiene preocupación por el país. La Asociación Internacional de Periodistas Deportivos destacó que Miguel Mendoza fue detenido por hacer periodismo, mientras la cronista Loani Picado criticó a la Asociación de Cronistas de Nicaragua por guardar silencio. Por su parte, el Comité de Protección de Periodistas exigió la liberación inmediata del cronista Miguel Mendoza. Willy Narváez, a Acción 10. Policía Nacional permanece tras la pista de desarticular una banda que comete delitos de abigeato, problemática que está afectando principalmente la zona del Jicaral, jurisdicción del departamento de León. Hasta el momento, 2 personas permanecen detenidas. José Abraham Sánchez con el reporte completo. La Policía Nacional está tras la pista de una banda de abigeos bien organizada que en los últimos meses ha afectado a ganaderos del municipio del Jicaral en el departamento de León, pero también hay casos registrados en Malpaisillo y El Sauce. A través del WhatsApp, algunos afectados dieron a conocer la lista extraoficial de perjudicados. Ellos son William Salguera, 8 cabezas, Michael Volgan, Finca San Gabriel, 2 cabezas, José Andrés Rodríguez, exalcalde, 6 cabezas, Luis Pulido, 6 cabezas, Álvaro Mendoza, 5 cabezas, Bernabé Hernández, 1 cabeza, Cándido Valle, 3 cabezas, Guillermina Altamirano, 3 cabezas, entre otros más. Los abigeos dejan marcas de sus fechorías, cortan la oreja derecha y en otros casos ambas. Hasta ahorita tienen circulada esta camioneta y han detenido a 2 sospechosos originarios del Sauce a quienes se les investiga. El caso más reciente fue del ganadero Luis Aguirre. A este le destazaron 7 reses. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Continúa revestimiento de la 7ª etapa del Cauce La Primavera, ubicado en el distrito 7 de la capital, esto a través del plan invierno que ejecuta la comuna capitalina. Veamos el reporte de Geraldine Domínguez. A través del plan invierno que lleva a cabo la comuna capitalina se continúa con el revestimiento de la 7ª etapa del Cauce La Primavera, sector vulnerable a las inundaciones, donde actualmente habitan 11.220 personas. Secretario de la alcaldía dio a conocer mayores detalles. Este cauce divide además La Primavera con Villa Vallarta y también 31 aniversario. Por tanto, tiene un impacto directo sobre esta microcuenca en estos 3 barrios que son muy populosos. Así que en este momento el proyecto avanza muy bien. Este es uno de los pocos proyectos que todavía no terminamos en drenaje. De los 83 proyectos de drenaje ya tienen un 92% de avance global. Esta obra ya tiene más del 60% de avance. Hemos concluido, hasta este punto tenemos cerca de 100 metros ya atendidos del cauce de los 150 que tenemos previsto este año. O sea, nos hacen falta 50 metros adicionales que esperamos completar en 30 días. La inversión de la obra de drenaje es de 10 millones de córdobas, pero bueno, resaltar que en esta zona hemos invertido más de 170 millones de córdobas. Dada la vulnerabilidad del lugar, cada invierno para los habitantes representaba un riesgo. Es un gran logro que hay porque realmente en este barrio había un riesgo grande. Al pasar por ese puente, aquí hay un colegio cerca, ya un centro de salud. Se desbordaba y todo era, aquí se inundaba, era peligro el que había aquí. Y ahora pues le damos gracias a Dios por todo esto, que vamos a transitar con más seguridad. El Cauce La Primavera tiene casi 2 kilómetros de longitud y en esta etapa se revestirán con concreto 150 metros lineales. En Acción 10, Geraldine Domínguez.
Gracias, Jimmy Romero. Gracias a todos por estar pendiente de Acción 10 en la mañana. Y luego de la sección Mirada Global, es momento de hablar de este día, Día del Padre Nicaragüense. Y hay muchos amigos y amigas que ya no tienen la dicha de tener físicamente a su papá, pero que conmemoran este día y que justamente van a algunos de los cementerios en la capital para recordarles con amor. Vamos a continuación a un reporte con nuestra colega Saily Aguilar, que está desde uno de los cementerios acá en Managua. Adelante, Saily. Así es, y nos encontramos desde el cementerio central para conocer las impresiones de quienes ofertan flores el día de hoy, Día del Padre. Hay algunos nicaragüenses que ya no tienen la dicha de estar físicamente con sus padres, pero que vienen a este lugar a conmemorar su nombre. A todos aquellos buenos padres nicaragüenses, acompáñenme. Algunos nicaragüenses no tienen la dicha de tener físicamente a su padre en este día especial. Sin embargo, para conmemorar su recuerdo visitan el último lugar donde lo vieron, con flores como un bonito obsequio. Algunos comerciantes del rubro de las flores comentan cuáles son algunos de los precios que están disponibles. ¿Cuáles son los precios que hay hoy el Día del Padre? Mire, los mismos precios, no se le ha subido nada a las flores, los claveles valen 30 córdobas, los mismos. Las rosas valen 40 pesos cada uno. Tenemos los lirios que no están también muy caros, están baratos, están disponibles para el cliente, ¿oyó? Y primeramente Dios que lo va a ir bien en el nombre de Cristo Jesús. Está favorable, no está caro. No, los precios ahorita están variables, amor. Por ser Día del Padre, pues la flor no vino tan cara. Hay ramitos de 25 córdobas que son estos, miramos. La margarita pues es la más cara que vino. La margarita está a 80 el moño entero. El solidago está a 50 el moño, el áster a 50, los girasoles valen 25 córdobas, pues está accesible pues el precio de las flores. Como pudieron apreciar, las flores mantienen su precio con respecto a los demás días. Además, los comerciantes del cementerio central específicamente nos cuentan las expectativas que tienen respecto a cómo se desarrollará esta tradición nicaragüense que se lleva a cabo el día de hoy, 23 de junio. ¿Cómo crees que va a estar hoy? Bueno, miramos muy lento esto, pero Dios ha de querer que va a venir bastante gente, derramazones de gente va a ser porque quieren mucho a sus padres. Nosotros vendemos al bolsillo del cliente, esperando en Dios que toda esta flor se va a ir, porque esta flor está muy linda, esperando a los hijos para que le lleven a su papá. Se espera que durante el día los nicaragüenses visiten los cementerios como años anteriores. Recuerden mantener todas las medidas de bioseguridad ante la pandemia del COVID-19. Estas son algunas de las expectativas que tienen los comerciantes que ofertan sus productos en el cementerio central. Sin más que decir, regresamos a estudios con ustedes, chicos. Gracias. Gracias, Saily Aguilar, por ese reporte, y más adelante nos vas a estar comentando detalles de la expectativa que tienen algunos comerciantes de los distintos mercados capitalinos, justamente en este día donde muchos van a acudir a estos mercados para buscar un presente para su papá, que todavía tienen la dicha de tenerlo con ellos. Qué bueno que siguen Acción 10 en la mañana y estamos listos en nuestro segmento de debates y soluciones. Gracias por su fiel sintonía a través de la televisión, pero también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Hoy hablamos en debates y soluciones sobre la ley Renacer y las consecuencias para nuestro país. Asimismo, como Nicaragua ha sido objeto de pláticas, de informes a nivel internacional, entre ellos el de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, y de igual manera otras personalidades que se han pronunciado respecto a la situación de Nicaragua, entre ellos el señor José Miguel Vivanco, que ve la situación de nuestro país, según lo expresa, como una situación preocupante y grave. Pero vamos a hablar de este y otros temas con nuestro invitado. Así es, Jocelyn, bienvenido, el doctor Roger Guevara Mena, por estar aquí con nosotros para analizar estos tópicos de los cuales ya hablaba Jocelyn Medrano, y cómo las presiones para el gobierno de Ortega desde la comunidad internacional están creciendo y se están percibiendo cada vez más fuertes. Bienvenido.
Un placer. Sí, gracias por la invitación. Los felicito por el nuevo plató, el nuevo set que está muy bien, sobre todo con ese mapa mundi detrás, iluminado. Gracias. Está muy bonito. Los felicito, creo que vale la pena que los televidentes tengan una buena imagen, ¿no? Es un premio a la audiencia. Y saludo el Día del Padre, porque es muy importante que todos los padres... Felicidades para usted. Gracias. Todos los padres nos encontremos sabiendo que estamos cumpliendo una misión o misión cumplida. Yo creo que son dos cosas importantes que hay que tenerlas en cuenta. Sí. Así es. Entrando en materia de todas estas situaciones que han sido pues prácticamente continuas durante estos últimos días en el tema de Nicaragua, empecemos por la ley Renacer, su relevancia y las consecuencias que tiene esta legislación para Nicaragua, para el país. ¿Son consecuencias positivas? ¿Son consecuencias negativas? A mí me gustaría decir que son positivas, pero indudablemente el hecho de que haya un país tan grande como Estados Unidos, una potencia mundial, que se tome la molestia de hacer una ley especialmente para un país que es distinto al suyo y que no constituye ninguna otra potencia regional, sino que se ha venido calificando como una amenaza a su seguridad. Es indudable que esto nos coloca a todos, sin excepción, en la mira de una potencia que tiene una capacidad económica, política, militar y social enorme, y que no hay proporcionalidad de ninguna manera, y que a nosotros como país vecino y ante ese inevitable vecino que son los Estados Unidos, tendríamos que haber tomado otro tipo de conducta. No es lo más apropiado, aunque no nos guste el sistema que sea en Estados Unidos, porque ellos no son ángeles. Aunque no nos guste, deberíamos de tomar otra conducta que sea menos desafiante, pero no menos defensora de nuestros derechos, pero sí menos desafiante, menos agresiva, como lo vimos en la última reunión de la OEA con el embajador Alvarado. Me parece que las situaciones después de eso se han venido precipitando y se aprobó en el comité del Senado el proyecto de ley Renacer, que va a ser próximamente discutido en el Senado, en el Pleno del Senado, y luego va a pasar al Congreso y después a la firma del Ejecutivo. Esa es la trayectoria que lleva. Y vemos que la ley Renacer amplía los afectados por la RICA Act, amplía su acción a mecanismos internacionales, amplía las facultades de los tribunales norteamericanos, crea mayor autoridad para confiscar bienes de los señalados hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Crea una cantidad de situaciones en las cuales los nicaragüenses nos sentimos un poco señalados, todos, aunque no lo fuéramos, pero el hecho de tener una nacionalidad ya se nos considera como un estigma. Yo me acuerdo que hace 30 años, 20 años, igual pasaba, y en Honduras, viniendo de México, nos detuvieron y pues parecía que que éramos traficantes de drogas, ¿cómo se nos trató? Entonces, esa situación de paria, de lo peor, de la indigencia política y social en América, es la situación que vivimos hoy. Por lo tanto, estamos hablando de que no solamente afecta a la gente del gobierno, sino que afecta a todos los nicaragüenses. ¿Por qué? Porque indudablemente nos vemos afectados al pensar los otros países, las otras personas de diferentes nacionalidades, que no todos, de una u otra razón, estamos inmersos en un conflicto que según se anuncia no tarda en estallar en una explosión social. Y esto hace que se disminuya la inversión, esto hace que no haya empleo, esto hace que las relaciones políticas, diplomáticas se tensen,
Esto hace que haya 3 países que no han enviado a su embajador, y por supuesto habrá más cosas mientras esto no llegue a una clara definición de hacia dónde vamos. Es una situación grave en la repercusión económica. ¿Tendría repercusiones económicas graves? Por supuesto, por supuesto. ¿Está sobre la mesa lo del CAFTA, por ejemplo? ¿Estaría Claro. sobre la mesa? Es que el CAFTA es el tratado bilateral que incluye los distintos aspectos económicos que hay entre Estados Unidos y Nicaragua. Es decir, no es como el acuerdo de Europa que incluye a toda Centroamérica, no, esto es por separado, el país grande con el país chiquito. Y esto nos lleva a pensar que ante una decisión política de la OEA, tomada por el Departamento del Tesoro o la Secretaría de Comercio, inmediatamente pasa que no solo el CAFTA, sino la venta de petróleo, la venta de combustible. En este momento dependemos absolutamente de la economía americana y le estamos comprando el petróleo a los Estados Unidos, porque solo Estados Unidos nos vende. Los hermanos socialistas mexicanos de Pemex no nos están vendiendo combustible, petróleo de México, mucho menos las otras islas que tienen petróleo, y tampoco Ecuador, que en un momento se pensó que podía vender los petróleos. Por lo tanto, si esto toma una decisión drástica, por mucha reserva que haya, en 30 días o menos estaríamos sin combustible para circulación. Por otro lado, las empresas de zona franca, que son de origen norteamericano y para consumo norteamericano, las maquilas que se hacen aquí en Nicaragua dejarían de funcionar, y eso equivale aproximadamente a 100.000 personas en la calle. Esto sería, doctor, casi inmediato, y por ejemplo, si además de que sería a lo mejor casi inmediato, usted nos dice si es a mediano plazo, podría flexibilizar de alguna manera las políticas de la actual administración de nuestro país. Yo creo que es importante que esto se pueda negociar cuanto antes, se pueda ver qué es lo que en realidad cómo se puede llegar a un mejor entendimiento, porque la Carta Interamericana, cuando habla de la suspensión, habla que el efecto es dentro de las 24 horas subsiguientes. La Carta Interamericana establece un plazo. En cambio, los Estados Unidos, como es un país, una relación bilateral, ellos podrían tomarlo de igual forma, en un muy corto plazo, o establecerían dentro de la misma regla, dentro de la misma ley, un plazo para su cumplimiento. Por lo tanto, estamos hablando de que cada país, al igual que Europa, el Parlamento Europeo podría decidir que las sanciones que vienen después de las norteamericanas, porque vienen una acción en conjunto, podrían aplicarse con un plazo más corto o más largo de acuerdo a la decisión de los parlamentarios. Doctor, el gobierno y sus funcionarios han insistido, y en el discurso que escuchábamos del canciller Moncada ante la ONU y también del embajador Luis Alvarado en la OEA, han dicho que estas acciones que está promoviendo el gobierno de Estados Unidos, que está ejerciendo, que está implementando la Unión Europea y el resto de países, son acciones injerencistas. Realmente, cuando los países determinan o realizan este tipo de acciones, ¿se les puede llamar injerencismo? Yo creo que es importante que los países actúen de acuerdo al derecho internacional y que se reconozca la dinámica del derecho. Y en el derecho internacional ya el concepto de soberanía, que era el poder de los reyes a través de las leyes que ellos emitían. Por ejemplo, en la Francia de Luis XIV decía Luis XIV, el Estado soy yo, todo el que hable contra mí, habla contra el Estado, porque las leyes las pongo yo, y yo soy el Estado, ¿ya? Son conceptos que ya no pueden existir. El concepto moderno, que ya de hace ya más de un siglo, es que la soberanía reside en el pueblo. Y cuando se habla del pueblo, se habla de los ciudadanos.
Y para ser ciudadano es una persona que tiene deberes y derechos. Y lo que hay que respetar son sus deberes y derechos para que exista soberanía. Y parte de esos derechos son los derechos políticos. O sea, el derecho de elección, el derecho a ser electo, el derecho a participación, es decir, el derecho a la protesta. Es decir, hacer una huelga no es una acción contra la existencia del Estado. Otra cosa es que sea venta del territorio. Otra cosa es que sea compromisos políticos militares con otra potencia. Otra cosa es que instalen radares para estar vigilando a los Estados Unidos. Podría ser porque nos compromete, pues, ¿verdad? Pero indudablemente tiene que ser una situación muy específica, porque de lo contrario tenemos que en la misma Constitución Política de Nicaragua existe que somos parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Somos parte de los derechos económicos y sociales como pacto y políticos como pacto dentro de las Naciones Unidas. Como parte de las Naciones Unidas ha venido el informe Bachelet, que en el informe Bachelet, que es la expresidenta socialista de Chile, que es la que preside esa comisión, y justamente nos dice que aquí ha habido una cantidad de atropellos a los derechos humanos, una cantidad de violencia contra la población civil, contra gente inocente, y están bien documentados, y esos documentos representan, Jesse, una verdad jurídica. ¿Qué significa una verdad jurídica? Que cualquier organismo internacional, cuando va a estudiar el caso de Nicaragua, lo primero que le presentan a esa entidad es la relación de hechos que está dentro de ese documento. Y ese documento refleja una cantidad de cosas, una cantidad de temas de todo tipo de violación a los cuales Nicaragua ha debido responder y no respondió. Doctor, ¿estos informes qué tan vinculantes son a organismos multilaterales que pueden tomar decisiones importantes en el destino de Nicaragua, aunque el gobierno de nuestro país a través de sus representantes ha llamado esto injerencismo, pero toman este tipo de acciones y al final siempre afectan, según lo que usted nos expresaba? Yo creo que cuando lleguen a la comunidad internacional, normalmente son las potencias las que crean el derecho internacional, las que ponen las bases fundamentales. Y claro, ellos no les gusta que los pequeños desobedezcan sus leyes. Y sus leyes son claras y dice la Convención de Derechos Humanos: los derechos ciudadanos humanos son anteriores al Estado. Y es por eso que se da tanta importancia al resultado electoral transparente y verificado. De manera que la nueva versión del derecho, que no es tan nueva, es que los derechos fundamentales de las personas son básicas para considerar la viabilidad de un país, su democracia, su desarrollo social y luego económico y político. Por lo tanto, la calificación primaria para considerar a un país como parte de la comunidad internacional, y en este caso de la comunidad americana, que es lo que se reclama en Estados Unidos, es que respete los derechos humanos como en principio dicen ellos que se respetan en su propio país. Por ejemplo, no es que vamos a hablar de santidades en México, donde ha habido Tlatelolco. No es que vamos a hablar de santidades en la Argentina, no. Simplemente, pero la comunidad internacional exige cumplimiento de su propia normativa. O sea que sí tienen una gran influencia estos informes a la hora de las decisiones de organismos multilaterales. Definen, claro, sobre todo en materia de créditos internacionales. Ahora,
El gobierno también insiste, y lo escuchábamos ayer del canciller, que lo que se está aplicando, por lo menos a partir de este año, es que se están ejecutando estas leyes que fueron aprobadas a principio de año en contra de los opositores, en contra de los precandidatos presidenciales, y que son leyes que fueron aprobadas por el órgano del Estado que está encargado de eso, que es la Asamblea Nacional. Ellos se justifican su actuar en base a la aprobación de estas leyes. Los países no estarían teniendo el deber de respetar estas leyes, o por qué ellos han insistido en que estas leyes no se deben de cumplir. Sí, como le decía Michelle, en el derecho internacional, que es la convivencia entre Estados, no se puede anteponer el derecho nacional. Por ejemplo, no se puede decir, después que se ha enviado a Naciones Unidas el texto de la Constitución y de todo eso, no se puede luego venir, fíjese que este párrafo ya no va. Eso no se puede. Ve que ahora que esto que pusimos aquí ya no lo vamos a poner. Eso no se puede, porque para cambiar una letra, técnicamente, un párrafo en una Constitución, hay que hacer una consulta. Aquí se han hecho los cambios que han querido. Aquí se ha cambiado la Constitución con una sentencia de la Corte. No se ha visto nunca. Cualquier estudiante de primer año de Derecho sabe que una consulta de la Corte no puede alterar la Constitución. Que la Constitución es intocable, porque es la columna vertebral del Estado. Que la Constitución no es propiedad de nadie, así como las funciones públicas no son propiedad de nadie. Doctor, ayer decía Edgar Parrales, ex diplomático, él estuvo como embajador en la Organización de Estados Americanos en su momento, y él decía que para que la ley, por ejemplo, 1055 proceda tal cual está y sea una ley aplicada en el orden penal, debería, número uno, de haber sido reformado el Código Penal para que lo que establece esta ley fuera vinculante con el Código Penal y esté tipificado como un delito de orden penal. ¿Usted qué opina? Yo creo que sí, tendría que haberse modificado el código, pero es evidente que tal y como se plantea esa ley, la 1055, se ve una ley de carácter personalizado, se ve dirigido, se ve enfocado a una posición, a un momento político, y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque mañana cambia el momento político y todo lo que señala la ley como responsabilidad y como culpa, que es castigable, por decirlo así, se le puede aplicar a una cantidad de gente del actual gobierno. Y yo lo he leído y digo yo, pero en otro momento este texto cabe perfectamente, pues, ¿ya? Yo creo que la ley no debe ser dirigida a personas ni a un momento en particular, sino que tiene que ser lo más atemporal, es decir, tiene que ir dirigido a la previsión de situaciones presentes y futuras y no aplicarla por venganza o por sentimientos de revanchismo o simplemente por deseo de instrumentalizar una ley como arma política en contra del otro. La doctora Asunción Moreno hablaba el día de ayer conmigo, decía que también la ley la están aplicando de manera inadecuada, pues la finalidad de la ley es prácticamente inhibir a quien haya solicitado o aplaudido las sanciones y que no es el Poder Judicial quien debería de estarla ejecutando, sino más bien el Consejo Supremo Electoral. Son estas valoraciones y estas discusiones las que podrían estarse viendo o en el trasfondo con los organismos internacionales, y cuál debería de ser la postura que tiene que asumir el gobierno del presidente Ortega ante tanta presión internacional para cambiar estas acciones y decisiones que está tomando en contra de la oposición en un año electoral. Yo creo que fue un problema sancionar esa ley, porque toda ley sube a la presidencia para su ratificación de acuerdo al mecanismo que existe en cómo se aprueba una iniciativa de ley. Por lo tanto, esto no debió haber sido sancionado, y por lo tanto también los países de la comunidad internacional
ven nada más los resultados. Los resultados son los presos, los resultados son los perseguidos, los resultados son aquellos sancionados bajo una ley que no está de acuerdo a un código vigente en su plenitud, y también se presenta como una ley de revancha, como una ley de venganza, como una ley de lucha partidaria o de poder, pero no de normativa social, que es el objetivo de la ley. Y por eso es que la acción penal de esta ley está en duda, pues, porque definitivamente no representa la escala de valores que sigue el Código Penal. La vicepresidenta de Nicaragua expresaba ayer que no está de acuerdo con la intervención de la comunidad internacional y además decía vendrán tiempos mejores. ¿Significará esto que realmente no piensan redireccionar su política? Porque incluso a través de medios oficiales han expresado estos medios que las detenciones y las investigaciones no tienen que ver con el proceso electoral y que están siendo objeto de detenciones y de investigaciones como parte de un proceso que lleva a cabo el Ministerio Público y que incluso destacan no son candidatos hasta el momento porque no se han inscrito los candidatos. Sí, en eso hay razón, no son candidatos, son precandidatos, pero indudablemente es un proceso político que ya arrancó porque la misma Constitución señala la fecha. Y hay un calendario electoral que ya está funcionando y que no se puede detener, porque el hecho de que hayan precandidatos que están con problemas judiciales o aparecen aparentemente con problemas legales, no, que ellos como gobierno no han detenido el proceso. Y la oposición debe en todo momento reponer a esas personas porque hay un calendario que cumplir. No podemos pensar que si no salen, el proceso se va a detener. Entonces, ¿es adecuada, justo entrando en la materia del papel de la oposición, es adecuada la postura que ha adoptado Alianza Ciudadanos por la Libertad y C+L, que es el partido, el vehículo electoral que ellos tienen? Yo creo que ellos tienen que considerar dentro de una nueva estrategia que pasa por una nueva conducción, que pasa con un llamamiento a las otras fuerzas similares, afines, y hacer una consulta entre ellos. Porque ya no puede estar dependiendo de una persona que está sometida a criterios de otra, la dirección de un grupo político. Evidentemente, la oposición no ha sabido ser oposición. Yo creo que lo he dicho aquí en repetidas ocasiones. Sí. La oposición ha sido débil, incoherente, cobarde, o sea, no ha tenido el apoyo de la empresa privada y sobre todo no ha tenido el valor suficiente para actuar con firmeza frente a un gobierno que espera las vacilaciones de la oposición para entrar con el golpe más fuerte. Por lo tanto, estas acciones de debilidad que crean dispersión, falta de credibilidad, falta de recursos económicos y falta de credibilidad en el exterior, sobre todo que ya están cansados de una oposición incapaz e inexperta. Están cansados de esperar acciones y han dado apoyo y no han visto resultados. Por lo tanto, la oposición tiene que establecer una nueva estrategia que pasa por una reconducción, que pasa por una nueva valoración y que indudablemente debe hacer cosas que lo fortalezcan, pero lo que no puede hacer frente a un calendario electoral es esperar que se resuelva un caso judicial, sino por el contrario, presentar nuevas opciones lo más pronto posible, de manera que la oposición tenga viva la llama de que existe una alternativa y que la oposición en conjunto, dentro de un plan común, es la alternativa. Don Roger, cuando hablamos, o cuando usted se refiere a la oposición, ¿se refiere a todos estos grupos que surgieron a raíz de las protestas de 2018, o se refiere únicamente, por ejemplo, al Partido Ciudadanos por la Libertad, a la Alianza Ciudadanos por la Libertad, que es la única que hasta el momento, sorprendentemente, ha sobrevivido, considerando que prácticamente se ha descabezado a UNAMO, se ha dividido todo lo que sería el otro bloque opositor, que es la coalición? Yo me refiero no a la oposición parlamentaria, que lo sabemos cómplice, ¿verdad?, a la extraparlamentaria que se ha fortalecido a raíz de los eventos de abril de 2018.
que ha actuado en diferentes formas, y que indudablemente es donde se concentra la atención de buena parte de la población, porque por otro lado existe la falta de credibilidad. Es decir, la gente no puede creer en un MRS anterior que ha sido parte del sandinismo, cómplice del sandinismo, que ha sido, digamos, fiel aliado, y para que hoy vaya a liderar la oposición. Francamente, eso no se le ve forma. Y la gente dice, pero si esta gente que hoy está presa, mañana está libre, pero definitivamente sigue siendo los mismos. ¿Qué vamos a hacer nosotros detrás de estas personas que son, al fin y al cabo, lo mismo? Eso lo piensa la gente de a pie y muy lógico. Pues. Y luego los líderes, sí, los líderes, pero son precandidatos, como dice Jesse. No, nadie los ha confirmado. Pues. Es decir, son pero se le preguntaba, entonces, cuando habla usted de la oposición, ¿se refiere a esta alianza Ciudadanos por la Libertad encabezados por el partido político? No, hablo de una amplia gama que va desde los organizados hasta los no organizados. Pasa por personas naturales, personas jurídicas que no son políticas, pueden ser sindicatos, pueden ser asociaciones, pueden ser todos aquellos que reflejan parte de la sociedad viva en el país, ¿no? ¿Cuál debería de ser, doctor, la estrategia de la oposición, aparte de la que ya nos mencionó? Hablo de estrategia o de papel de la oposición de cara a este contexto. Seguir apostando por el tema electoral, 1, y 2, si basta solamente la presión que está ejerciendo la comunidad internacional para que el gobierno del presidente Ortega o el Frente Sandinista busque un diálogo, o tiene la oposición que ejercer otro tipo de rol. Yo creo que no hay que dejarle la oposición a la comunidad internacional. La comunidad internacional ve al fin y al cabo sus intereses. Por muy amigo que sea un país, por experiencia propia, lo digo, ve sus intereses. Y nada más que sus intereses. Por otro lado, a nosotros nos toca, como nicaragüenses, integrar la oposición. Y esa oposición tiene que ser creíble. Y debe estar formada por personas que representen, por personas que constituyan un pensamiento, una manera de ser, una manera de actuar, una trayectoria, una capacidad, una experiencia, y que hayan demostrado, donde hayan estado, transparencia y honestidad. Porque aquí el problema es la corrupción. El problema es que muchos, o todo el que va pasando, o buena parte, se le acusa de robo, se le señala con pruebas documentales, ciertas o no, pero se le señala, y evidentemente eso quita credibilidad. Y además complicidad, y entonces se sabe de que han habido diálogos. Puede haber diálogos de trabajo, pero no diálogos donde hay cañoneo, como decimos aquí en ¿Usted cree posible justamente un nuevo diálogo o negociación en nuestro país? Sí. ¿Y con quién sería este? Porque algunos personajes que pues apuestan a la política del Frente Sandinista y del actual gobierno han expresado que un posible diálogo sería con Estados Unidos y no con los interlocutores nicaragüenses. Estados Unidos va a tomar muy en cuenta una oposición básicamente organizada alrededor de un plan, de un proyecto. Si se lograra establecer un plan en el cual cada asociación, cada persona natural, cada partido político organizado o semi-organizado se atribuya un rol y lo vayan cumpliendo alrededor de ese plan, y hay un mensaje a la nación que todos van a trabajar en ese plan, y hay un compromiso de asumir en su momento una inscripción bajo una sola bandera, en ese momento sería una oposición que tendría opciones, que tendría credibilidad, y que el gobierno tendría que aceptar, puesto que esa aceptación que le hace el gobierno dependerá que la comunidad internacional baje el gas o la intensidad con lo que están atacando, obviamente. Entonces, para usted sí va a haber diálogo. Para mí es importante, ¿no?, que haya un tipo de... No, primero, para que haya diálogo tiene que haber organización dentro de la oposición. Tiene que haber la creación de un plan único, donde cada uno tome su parte, que esto sería una alianza, no es una unidad. ¿Y eso podría ser antes de las elecciones? Tiene que ser antes de las elecciones. De manera que ante ese plan único y una secretaría con 2 o 3 representantes, simplemente son la
el interlocutor válido. ¿Y qué puede pedir la oposición y qué puede conceder el gobierno? Va a pedir lo que siempre ha pedido, desde el documento del 2019, la salida de los reos, todo lo que se ha venido pidiendo. Pero indudablemente eso tendrá que formar parte de la negociación. Es decir, es cierto que la vida no se negocia y no defiende ese concepto, pero claro, es como condición sine qua non para que la oposición pueda decirle a la comunidad internacional, estamos cambiando o estábamos conversando ya para cambiar esta ley electoral que está diciendo la OEA y todos que la cambiemos. Y sobre esto hay un calendario de salida. Podría ser. Y hay un retorno garantizado para los exiliados. Yo creo que sería un inicio. Pero, ¿será posible o qué tan viable será un diálogo posterior a las elecciones? Que es lo que aparentemente está apostando el gobierno, incluso el presidente Ortega. Con la UNO, que la UNO se dispersó en cuanto entró al gobierno. Es decir, yo creo que esto sería parte de los compromisos del plan. Pero el gobierno del presidente Ortega está apostando a que irá a las elecciones, permanecerá en el poder y posteriormente convocará un diálogo con la empresa privada, sobre todo. No, es decirle, yo gané, yo soy el fuerte, yo tengo el control, yo tengo la guardia, yo tengo la policía y vos me obedecés. Eso no es un diálogo. Eso no es diálogo, ¿no? Y además, después de las elecciones, ¿para qué? No tiene razón de ser. ¿No sería bien visto por la comunidad internacional? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y eso hay que dejarlo muy claro. Es inaceptable un diálogo posterior al resultado electoral. Hablemos, doctor, de lo que puede ocurrir en la Organización de Estados Americanos. Hay un proceso de consulta de los embajadores en nuestro país, de Argentina y de México. ¿Podrían ellos cambiar, estos dos países, la postura que han mantenido en la Organización de Estados Americanos respecto al tema de Nicaragua? ¿Se podría suspender a Nicaragua de este organismo multilateral? ¿Y si esto conviene o no a nuestro país? Yo creo que, como le decía anteriormente, la posición de la Argentina y México refleja parte de la tradición mexicana de la no injerencia, o sea, de la aplicación de la doctrina Estrada, el cual México no interviene. Y lo máximo que hace es retirar su embajador, que es lo que está haciendo, ¿no? Entonces yo creo que esto debemos verlo a la luz de los eventos actuales. Tanto la Argentina como México son de tendencia socialista, al igual que el gobierno norteamericano, ¿verdad? Entonces yo creo que en esto, esta coincidencia de ideología no les hace ser cómplices en el delito electoral. Y eso hay que dejarlo claro para Estados Unidos y para todos, ¿verdad? Eso no le da derecho a complicidad, que tengan afinidad ideológica, ¿ya? Y por ejemplo, aceptar elecciones tramposas o desequilibradas, desproporcionadas, y todo aquello que está señalado como delito electoral en el marco de lo establecido por la OEA, pues francamente no al lugar. El retiro de los embajadores de México y de Argentina, de nuestro país, ¿se puede tomar como que se está tomando o se está revalorando la postura que estos dos países van a asumir en la Organización de Estados Americanos? Ellos se abstuvieron, no votaron ni a favor ni en contra en la última resolución. ¿Podría haber una variante? Yo creo que sí, ellos se retiran justamente previendo, uno de los escenarios puede ser previendo la próxima convocatoria del secretario general a una reunión de cancilleres como la 17ª que votó a Somoza, ¿verdad? Y en este caso, como se sabe que ellos están en suspenso sus relaciones porque retiraron a sus embajadores, ellos no asisten, o si asisten no votan. Entonces simplemente ellos quieren marcar una definición, estos dos países grandes, frente a un problema de un país pequeño, pero ya insoportable por la historia, pues, ¿verdad? Entonces, esto hace que estos países puedan definir con su presencia o su voto lo que pueda decirse en esa reunión de cancilleres. En ese escenario de que ellos no asistan o de que asistan y no voten, ¿se obtendrían los votos suficientes para suspender a Nicaragua? Sí, porque los ausentes se suman a la mayoría. Entonces ellos van a decidir con su presencia si
Es decir, si les convence el argumento del presidente Ortega o no. Estas últimas acciones tomadas por parte del Ministerio Público contribuyen a que estos países tomen cierta decisión. Yo creo que a esos países no les conviene que se les señale por la comunidad nicaragüense primero como cómplice de delitos electorales, porque simplemente se les revertiría porque ambos están acusados de mal manejo de las elecciones. El canciller Moncada dijo ayer, por ejemplo, que ante la decisión de México y Argentina de retirar a sus embajadores, dijo que estaban en su derecho, pero que Nicaragua no iba a ceder ante las presiones internacionales y ante las presiones que según él ejerce el hecho de retirar a sus embajadores. Esto también contribuye a que esta correlación de fuerzas en la Organización de Estados Americanos sea negativa para Nicaragua. Sí, en este momento lo que pretende México y la Argentina es establecer una tercera opción, otra opción, y que el gobierno de Managua vea que hay otra opción, que simplemente que tiene que hablar con ellos, porque el hecho de que ellos estén presentes y acepten la suspensión definitiva, la suspensión de Nicaragua equivale a la aplicación casi inmediata, ipso facto, de las decisiones del Congreso americano, de toda su legislación, la europea, y por supuesto la suspensión. Pero la respuesta del canciller de Moncada ayer podría interpretarse como una negativa del gobierno. Es decir, hasta a esta propuesta que usted me está diciendo que es lo que están haciendo los países de México y Argentina. Es una de las lecturas que se le puede dar a esta acción bilateral, ¿no? Porque son dos países grandes, a lo que se le pueden sumar otros, porque definitivamente a la Argentina le interesa mucho, digamos, que se le junte Uruguay, ¿ya? Y puede ser Chile, digamos, igual que a México, algunos países de Centroamérica o de las islas que dependen de la economía mexicana. ¿Conviene, doctor, que sea suspendida Nicaragua de la Organización de Estados Americanos? Yo creo que es que la suspensión política del foro político de la OEA es como la llave que abre la caja de Pandora, donde salen todos los males. Entonces, si la llave se abre de la caja de Pandora, pues justamente pueden venir muchas cosas. Salida, digamos, la suspensión del CAFTA, la no venta de petróleo, las acciones bilaterales inclusive de países vecinos, cierre de frontera, ruptura del mercado común centroamericano, una cantidad de cosas, ¿no?, que se abre con la caja de Pandora, que sería la suspensión. Es decir, y le da un instrumento jurídico válido a cualquier país, porque los deja en libertad de actuación. Hablando de la materia electoral en nuestro país, la Organización de Estados Americanos había dicho que esperaba hasta mayo para ver justamente cuál iba a ser el proceso de reformas y el tema de las elecciones. Dado los escenarios que tenemos hasta hoy día, ¿cómo usted ve el escenario electoral en nuestro país? Yo lo veo malo, pues, porque se está imponiendo un a troche y moche, contra viento y marea, un estilo de elecciones donde se dice o yo gano o yo gano. Esas son las opciones, ¿ya? Entonces yo creo que así no se le puede llamar elección. Y luego, ¿cómo se va a llamar a un pueblo a votar de forma pacífica si están echando preso a la gente, pues? Y andan en las calles buscando a quién es responsable de algo, pues? Es decir, yo creo que así nadie puede votar, pues. Además, ¿cómo me van a pedir a mí que yo diga hay que ir a votar si la ley tal y como está no representa garantía de la valoración del voto individual, ¿sí? ¿No hay condiciones para las elecciones de noviembre próximo? Tal y como está planteada la situación hoy, no. ¿Y de continuar esto así, debería de ir la oposición a la elección? Y continuar esto sí, cuando ya sea inevitable, lo que haya de la oposición o el pueblo en general va a decir simplemente esta elección no va. Entonces va a tener que ir el partido de gobierno con sus
partidos cómplices, nada más. ¿Hasta cuándo tiene la oposición o cuándo podría ser ese último esfuerzo, última fecha para continuar exigiendo elecciones libres? Se habla de que se debe de continuar exigiendo las elecciones libres, las transparentes, limpias, justas. Sin embargo, vemos que el gobierno está en una posición de no ceder ante su política. O sea, ya continúa poniendo los plazos de su agenda electoral, se siguen cumpliendo los plazos, hay quienes continúan participando de esta agenda electoral, el mismo Ciudadanos por la Libertad. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo es lo último que va a tolerar la oposición? Ya le encarcelaron a 4 precandidatos. Sí, pero digamos, es decir, son 4 precandidatos que el país no está únicamente con 4 personas, pues, es decir, el país somos muchos más. Es decir, y yo creo que la oposición no se debe detener porque hay 4 precandidatos detenidos, pues no. La oposición tiene que continuar inmediatamente, pues. Aquí yo no entiendo porque aquí hubo un desmayo, pues, es decir, como que ya todo se acabó. No, yo creo que la oposición debe continuar, porque esa es la vida de un país en democracia, Pero tu gobierno y la oposición. Usted también dijo que estas condiciones, y si continúan estas condiciones como las que estamos... es que me estás preguntando por el timing, el momento. Claro. Es la pregunta tuya. Entonces yo diría que el momento va a ser en cuanto que los 3 meses antes, ¿verdad? Durante la campaña. Ya una vez que 3 meses antes, pasado el primer mes, se sabe si hay o no hay. ¿Podría ser una referencia la inscripción, por ejemplo, de los candidatos del 28 de julio al 2 de agosto? Exacto. En el momento que no hay inscripción de candidatos y se cierra la inscripción, ¿qué quiere decir? Que la oposición no va el partido de gobierno con sus adláteres, o sea, sus amigos y paniaguados, ¿ya? Pero de otra manera, es decir, la gente sabe, la comunidad internacional sabe que los resultados no van a ser, digamos, lo que la gran mayoría del pueblo quiere. Partidos políticos como el PLC, entre otros partidos, van a ir a este contienda electoral, aparentemente sí o sí, independientemente de las condiciones para el proceso. ¿Qué papel deberían de jugar estos partidos políticos? ¿Se puede pensar que van a redireccionarse, deben o no de ir? Yo creo que el hecho de que el Partido Liberal, es decir, se haya diluido de esa forma tan vergonzosa como lo ha hecho, sabiendo que hay una gran mayoría liberal en el país. Entonces, el hecho de haber sido casi un cómplice gratuito como hasta hoy, lo que hace es, digamos, crear una reticencia a la gente para participar en una elección en la cual se siente como estafado. El hecho de ir a votar, de ir a sacrificarse, de hacer la fila y luego darse cuenta que lo estafaron, va a producir una reacción natural, pues. ¿El abstencionismo es una amenaza en el proceso electoral? El abstencionismo es una manifestación, es una parte, es una expresión popular. ¿Sería correcto por parte de algunas organizaciones de cara a la situación actual que se ve, que se va a implementar en el proceso electoral, llamar al abstencionismo? Es que pasa que no hace falta que se le llame. El pueblo se dará cuenta cuando no hay inscripción de candidatos y solo vayan los otros. Entonces se va a dar cuenta que no están participando y que esa elección no es de ellos. ¿El gobierno está apostando a esto? Está apostando a eso, sí, porque quiere acallar, digamos, esa abstención, demostrando que él y sus partidos pequeños, minúsculos, o grupúsculos, no sé cómo le llaman, en todo caso, son los que se reparten el poder. Y pase como en Venezuela. ¿Es viable un nuevo periodo del gobierno de Ortega? Legalmente sí, legítimamente no. Ahora, ¿económicamente? Tampoco. ¿Ya? Explíquenos eso. Porque una cosa no es legal, es viable, ni legal, ni legítimo, ni económicamente. Es legal porque lo pueden construir porque tienen fuerzas militares, ¿verdad? De una armada coercitiva y controlan el Consejo Electoral, ¿ya?
controlan los medios de comunicación, ¿ya? Y el gobierno para comunicar los resultados. No sería legal. Pero legítimo no. ¿Por qué? Porque no hay aceptación general. Porque el pueblo lo va a rechazar. El pueblo no va a querer aceptar que le gobierne nuevamente y después de repetidas ocasiones un gobierno que le estafa, alguien que le estafa su voto, que le da gato por liebre. ¿Y el escenario económico para Nicaragua cuál Porque sería? la comunidad internacional, ante la protesta interna, ante el rechazo, va a mantener su presión. Y simplemente de ahí depende la actividad de la oposición, en que esa presión se mantenga a partir de una acción interna. Ya estamos a punto de finalizar, doctor, pero hay quienes han analizado que quizá algunos grupos de oposición lo que están apostando es hacer la segunda fuerza política en un acto de resignación después de un proceso electoral. ¿Usted qué opina? ¿Realmente la oposición en nuestro país, no los partidos que están con presencia en la Asamblea Nacional o aquellos que tienen un descrédito, sino la otra oposición, estarían apostando a esto? ¿Están ejerciendo verdadera oposición? No lo están ejerciendo, porque están trasluciendo sus vanidades personales, sus alianzas externas, pero no su base popular. La gente no lo ve como sus líderes. No es porque se llamen de un tal apellido o porque hayan estudiado, no, simplemente la gente no lo siente, no han bajado. No se identifican con un ciudadano y evidentemente esa representatividad no la tienen. Ellos esperan ahora que después de esta prisión salga los antiguos MRS y los precandidatos fortalecidos para que salgan como el santo de la procesión. Es difícil. ¿Un Bukele en Nicaragua? Podría ser. De estos candidatos o precandidatos más bien, porque no son candidatos. Ese candidato habría que buscarlo fuera. O sea, lo que le llaman un outsider, pues, alguien fuera, pero que sería un profesional con un equipo. Y que lo seleccione, digamos, el conjunto de fuerzas sociales que van a constituir el plan. Doctor, ¿pero hay tiempo para eso? Sí lo hay, sí hay voluntad política, sí. ¿Pero qué se requiere para poder encontrar una personalidad como esta? Yo creo que primero hay que tener el proyecto. El proyecto con el mensaje. Y después se busca el perfil de lo que se quiere. Y una vez con el perfil, le vamos a tocar la puerta de los que posiblemente lo tengan. Pero sí lo hay. No pidamos perfecciones, pues, pero indudablemente que puede ser una persona o un grupo, o 3, 4, pues, un liderazgo de equipo que se demuestre durante la elaboración del plan. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Desea concluir con un dato adicional sobre este contexto complejo en el que está nuestro país? Es complejo. Yo creo que hay que ser optimista. Es decir, es cierto que no es fácil, es doloroso, es angustioso, es amenazante, todos tenemos miedo, ¿verdad? Pero indudablemente lo peor que debemos hacer es no hacer nada. Y hay que tener proyectos, ideas y participar y conversar entre nosotros para ver cuándo y cómo podemos hacer parte de lo que hemos dicho aquí o si se puede mejorar, mucho mejor. Pero indudablemente lo que no podemos hacer es dejar de participar, porque en eso estamos cediendo nuestro lugar a los que no son demócratas. Y la democracia se construye participando. Gracias, doctor Guevara Mena, por habernos acompañado acá en Acción 10 en la mañana. Le esperamos siempre. Gracias, muy amable. Vamos a compartir la tendencia de nuestras entrevistas del día de ayer. Gracias a ustedes siempre por sintonizar Acción 10 en la mañana. Les comentamos parte de estas estadísticas. Ayer nos acompañó el ex diplomático Edgar Parrales. 40.258 personas alcanzadas. Hablamos de la situación política de Nicaragua en contexto internacional. Además de ese alcance, se compartió en 11 oportunidades esta entrevista y obtuvimos 6 comentarios. En el caso de la segunda parte de Debates y Soluciones, hablamos con el economista Luis Murillo sobre el desempleo, subempleo y políticas públicas. 32.912 personas alcanzadas, 26 veces compartida esa entrevista y generó 117 comentarios, Michelle.
Así es. Recuerde que usted puede ver esta y otras entrevistas a través de nuestra página en Facebook. Búsquenos como Canal 10 Nicaragua. Más información al regresar de esta pausa. Continuamos en Acción 10 en la mañana. Hoy es día de todos esos padres nicaragüenses, sobre todo esos padres responsables a los que les merece pues todo el cariño y reconocimiento de sus hijos e hijas. Si usted todavía no sabe qué regalar en este día especial a su estimado padre, pues Aile Aguilar está desde uno de los mercados capitalinos para comentarnos las opciones que usted puede considerar y además comentarnos cuál es la expectativa que tienen los comerciantes. Aile, buenos días nuevamente, adelante. Ahora nos encontramos en el mercado Roberto Güemes viendo algunas ofertas que estarán disponibles hoy, el Día del Padre, para todos aquellos que quieren regalarle un obsequio a su papá. Veamos. Hoy muchos hijos buscan un regalo como muestra de cariño para esos buenos padres nicaragüenses. En el mercado Roberto Güemes hay una amplia oferta de distintos productos a diferentes precios que se acoplan al bolsillo de los consumidores. Son los estilos de zapatos que están ofreciendo hoy el Día del Padre. Bueno, tenemos marcas Nike, tenemos marcas Reebok, Converse. Los precios varían desde 1.900 hasta 6.000 córdobas, el más caro, que son unos Lebron, que son marca Nike. El día de hoy van a tener descuentos por ser un día especial para todos los papás nicaragüenses. Estamos tratando de dar el 15, el 30, hasta el 50% de descuento. Variando el estilo del zapato y el precio. Todo lo que es la línea de pantalones en Levi's, en Jingo, en diferentes marcas, tenemos diferentes tallas, tenemos también las camisas lisas, tenemos buenos precios, si ya llevan la mudada, por ejemplo, ya se le hace descuento en lo que es la mudada completa. Es en hoy el Día del Padre para todos los nicaragüenses que desean regalarle algo a sus papás. Bueno, primeramente un saludo a todos los padres de Nicaragua y aquí les estamos ofertando relojes con estuche que vienen con lapicero y billetera. ¿Cuáles son algunos precios? Bueno, por lo menos tenemos así en estuche, salen en 550. Tengo con el reloj de la billetera y 2 fajas de repuesto, salen en 480. Y que tenemos acá sale en 550 Córdoba. Estas son algunas de las ofertas que podés adquirir durante este día. Como si ustedes observan, estas son algunas ofertas que estarán disponibles durante todo el día para regalarle a papá. Sin nada más que decir, regresamos al estudio general. Gracias, chicos. Gracias a vos, Aile Aguilar, por ese reporte. Usted ya escuchó parte de las opciones que existen en el mercado Roberto Güemes para obsequiarle a esos padres maravillosos en este día especial. Así es, por supuesto, soy Cristina, estamos felices y contentos porque eso es lo que nosotros tenemos que practicar para evitar, ¿sabe qué? Un mal que nos puede afectar a muchos, sobre la cervicalia. Pero hablar de ello y sus tratamientos, está con nosotros el doctor Brian Pérez Quesada de Clínica de Medicina Oriental Altamira. Doctor, muy buenos días, bendiciones. ¿Usted es papá? No, todavía no, pero sí a todos los que hoy celebran este día, bendiciones. Hablemos un poquito de cervicalia. Buenos días, agradeciendo siempre a Canal 10 por el espacio que nos brindan cada semana para hablar de un determinado tema de salud. De igual manera, Clínica de Medicina Oriental Altamira felicita a nuestros queridos padres y que tengan un buen día y que celebren su festividad. La cervicalgia no es más que un dolor de cuello, se divide en 3 partes, puede ser aguda, leve o intensa. La aguda muchas veces puede limitar los movimientos, puede dar calambres, puede dar un hormigueo, se inflama, pero hay una también crónica, en la que la crónica te limita hasta los brazos, te afecta muchas veces la zona lumbar y muchas veces una cervicalgia puede desatar una ciatalgia. ¿Hay dolor, hay rigidez, doctor? ¿Qué es lo que presenta? Sí, hay rigidez. En la fase aguda hay rigidez. El paciente dice, ay, me dio aire, no puedo mover. Pero sí, esto es una cervicalgia. También la cervicalgia se considera crónica
cuando pasa las 12 semanas. Si un dolor de cuello pasa 12 semanas, es una cervicalgia. Sí. Si alguien carga algo muy pesado, puede desarrollar una cervicalgia. Los dolores en los hombros, que dicen me duele el cuello y me duelen los hombros, no puedo levantar el brazo, es un hormigueo, los pacientes pierden fuerza, no pueden levantar cosas. Dicen, doctor, agarré una taza y se me cae, no puedo tirar el brazo para atrás, no lo puedo girar. Hay dolor bastante. Hay mucho dolor y esto debido a irradiaciones. La cervicalgia tiende a tener muchas irradiaciones, ya como lo habíamos mencionado, hacia los brazos o muy bien hacia la columna, o a veces toda la columna es afectada debido a una cervicalgia. Doctor, también la cervicalgia puede ser producida por la mala postura a la hora de sentarnos, incluso a la hora de dormir. Sí, las posturas repetitivas pueden ocasionarnos una cervicalgia. Cargar cosas pesadas pueden darnos cervicalgia. Una tensión muscular por estrés puede ocasionarnos una cervicalgia. Doctor, ya continuamos con esta idea. Muy buenos días, tenemos una llamada. Adelante, le escuchamos. Buenos días, doctor, buenos días. Vea, doctor, casualmente en donde tiene la mano en la bolsa, allí, por el cuello de la joven, casualmente allí tengo un dolor permanente yo. ¿Puede mover el cuello? ¿Tiene movilidad o se limita? Tengo movilidad en el cuello, pero siempre me da un malestar como que estuviera estresado todo el tiempo. Ya, y sí se me riega a veces a la espalda como que tuviera aire, como dice usted, perdón. Y ahora me está provocando en las piernas como un malestar, como que tuviera, digamos, electricidad, algo así. Bueno, quizás nos deja su nombre completo y su número de teléfono, porque Clínica de Medicina Oriental Altamira nos ha traído de obsequio este certificado para que usted venga a retirarlo hoy a las 9 de la mañana con la fotocopia de su cédula de identidad. Por favor, al interno le pedimos que nos deje sus datos completos y su número de teléfono. Recordarle siempre venir y usar la mascarilla. Doctor, brevemente. En efecto, eso puede ser una cervicalgia. Como lo habíamos mencionado, la cervicalgia nos puede producir una lumbalgia, y la lumbalgia presiona muchas veces el nervio ciático, y es ahí donde el paciente dice, siento un calambre, siento como electricidad, siento como hormigueo. Eso es una cervicalgia. De hecho, eso se llama una cervicodorsolubalgia y da el dolor en los nervios, en el nervio ciático. ¿Cómo no? Quizás terminamos la idea de las posturas, la hora de dormir, que si eso nos produce la cervicalgia, y ahora sí vamos al tratamiento. Cuéntenos un poquito. En Clínica de Medicina Oriental Altamira lo tratamos de diferentes formas, con diferentes terapias. Está la acupuntura, que sirve para relajar, para desinflamar más que todos los nervios y músculos. Recordemos que la cervicalgia puede ser por estrés. El estrés da demasiada cervicalgia y es ahí donde se presionan los nervios y nos da el dolor, la rigidez y la pesadez. Incluso la cervicalgia puede darnos insomnio, ya que postura le duele demasiado a los pacientes y no logran conciliar el sueño. Doctor, donde usted está haciendo ahorita la acupuntura, ¿no hay ninguna contraindicación? No, la única contraindicación que tenemos en la acupuntura es que no se le puede aplicar a mujeres embarazadas y no puede estar bajo los efectos del alcohol y de ninguna droga. Correcto. Les recordamos que estamos ubicados de Unión Fenosa de Rubenia, 4 cuadras hacia abajo, a mano izquierda. ¿Después de cuántas sesiones nosotros sentimos un poquito de mejoría, o si amanecimos rígidos, como usted lo decía, ya después de la primera sesión de acupuntura, o es necesario también un masaje relajante? Sí, es complementado a la acupuntura. Sí, después de la primera sesión se siente mucho mejor, porque podemos aplicar acupuntura y podemos aplicar un shiatsu o quiropraxia. Entonces el paciente ya se siente mejor y ya comienza a recuperar la movilidad del cuello y comienza a desinflamar, la inflamación comienza a bajar. Todavía tenemos disponible un certificado para aquellas personas que nos llame ahorita, algún padre de familia que desee llevarse este certificado y que quiera visitar Clínica de Medicina Oriental Altamira. Tenemos uno disponible en este momento todavía, ¿verdad? Para las personas que estaban ahí pendientes y consultando. Doctor, una vez que ya nosotros hemos sido tratados, ¿cuáles son las recomendaciones que debemos seguir? Las recomendaciones es, pues, primero que nada, pues, comenzar con el tratamiento, evitar las posturas repetitivas. Por lo menos los que trabajan detrás de una oficina, detrás de una computadora, pueden padecer cervicalgia.
y les recomendamos evitar posturas repetitivas y cargar objetos pesados. Excelente. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Cuál es su consulta? Sí, óigame, yo necesito que yo padezco de la cervical. ¿Cómo no? Excelente. Déjenos sus datos completos y su número de teléfono. Viene a retirar, por favor, con la fotocopia de su cédula, este certificado de Clínica de Medicina Oriental Altamira, que ya es de usted hoy a partir de las 9 de la mañana y con su debida mascarilla. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Solamente una última consulta. ¿Esto puede predisponer a algún tipo de enfermedades de no tratar la cervicalgia? Sí, claro que sí. Si no se trata la cervicalgia, puede desarrollarnos un desgaste o una compresión a nivel de los nervios cervicales y puede quedarnos el cuello ya con poca movilidad o movilidad limitada. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Brian Pérez, de Clínica de Medicina Oriental Altamira. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla. Estamos más que preparados al otro lado del estudio. Está Tati, nuestra colocha. Buenos días.